Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro enigmático tema del perdón. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Lo puedo leer. Sin embargo, a pesar del hecho de que semejante estado de cosas es tan claro y evidente, hay que decir con profundo pesar que las fuerzas internas del perdón están muy poco desarrolladas dentro del alma del hombre moderno. Lo anterior tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que el principio de la prédica moral y el imperativo moral que la humanidad ha practicado durante siglos han perdido progresivamente su poder a medida que ha comenzado el desarrollo del alma consciente en nuestra época. Y el alma consciente se alcanza dentro del hombre mediante una abrumadora necesidad, surgida de un conocimiento de los más profundos impulsos espirituales de la época, para encontrar los fundamentos y las fuerzas para una relación libre e individualmente moral con uno mismo y con el mundo, y no rindiéndose a ciegas o acatando pasivamente cualquier imperativo moral que se nos presente desde afuera. Esta es la necesidad central del hombre moderno, para alcanzar también los impulsos morales de la evolución humana, a través del conocimiento espiritual que la antroposofía, la moderna ciencia del espíritu, está llamada a satisfacer, entre muchas otras. Por eso, la antroposofía es tan pertinente. Podríamos incluso decir indispensable para aquellos que a través de una correcta comprensión de los signos de los tiempos aspiran a mantenerse al corriente del nivel moderno de la evolución espiritual, del mundo y de la humanidad. El significado oculto del perdón, Serge Prokofiev. Rica, muchas gracias, Maestro Mario. Buen día para todos. Buen día, Maestro Mario. Muy buenos días. Bueno, comencemos entonces con la retrospectiva. Hola, maestro Mario, habla Gisette. Lo que Hola, me Giselle. quedó resonando fue lo de la condonación del pecado. Me quedó, digamos que eso en la cabeza, cómo yo hago para reconocer que estoy haciendo mal y debo de enmendarlo, así sea, digamos, con hechos o solamente pensando en que debo de corregir lo que estoy haciendo. Ujú. Condonación del pecado. Bueno, eso es un tema ahí que justamente lo tenemos para hoy, un poco. Mario, yo quiero preguntar sobre el dolor, la enfermedad y la muerte. Tú nos has dicho que es una medicina para contrarrestar el mal. Si me pudieras orientar en ese tema. Gracias. Ujú. A mí, Mario, me quedó resonando esta idea de con nuestros pensamientos quedar atados a la consecuencia de estos pensamientos con el otro, ¿no? Que bueno, esto después, en el paso por el umbral, que va a salir a la luz. Y si uno puede revertir ese pensamiento, podemos redimirlo, ¿no? Y habías hablado del Cristo, que como que Él está ahí esperando, ¿no? Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser conscientes y poder cambiar
nuestra conducta, ¿no? Como que el Cristo espera un acto de voluntad de nuestra parte, desde la conciencia, para poder redimir, ¿no? Y bueno, esto del perdón, y habías hecho la comparación entre, bueno, la oración esta del Padre Nuestro con esta oración que se le vino al Cristo cuando estaba en el templo, ¿no? Y bueno, que era inversamente, ¿no? Los versos estaban invertidos. La verdad que me quedé como pensando, agradezco, Oscar, que la pusiste porque quería como volver a recordarla y bueno, eso, ¿no? Me quedé pensando que es la única manera, cambiando nuestro pensamiento, de poder ver las cosas de otro modo, o de poder redimir el mal, o de poder perdonar. Pero bueno, hay que estar muy, muy presente, muy consciente, es un trabajo muy trabajo, eso. Mm, Bueno, Lo ¿alguien que me más? quedó resonando a mí, Mario, en línea al comentario que hizo Gisette, y es que tiraste por ahí una perla muy fugazmente, y es que el perdón no borra las consecuencias. Sí, justamente por eso traje la imagen arquetípica para mí. O sea, en los evangelios hay, vamos a mirar luego, hay varios pasajes en torno a lo que viene digamos, a ser la naturaleza del perdón, cómo se plantea esto dentro de los evangelios en general. Todos los evangelios digamos, uno de los ejes centrales de los evangelios es el perdón. Pero mm, para mí, digamos, el pasaje arquetípico del perdón es el pasaje de la mujer adúltera. Y creo que entender esa imagen como imagen arquetípica eh, nos permite entender justamente mm, qué es eso, o sea, irnos adentrando dentro del perdón, porque ya lo han dicho, no es una cuestión fácil. Primero, uno dice hay que tener conciencia, pero ¿qué significa tener conciencia? Bueno, eso lo vamos a ir mirando, porque justamente la conciencia y la voluntad individual em, proactiva, digámoslo así, esta voluntad individual proactiva es indispensable para el perdón. Sin esos dos aspectos de una conciencia y una voluntad proactiva a la reparación del daño causado, no puede haber perdón. Y quiero retomar porque creo que varias de las preguntas o aspectos que han traído hoy nos permiten irnos adentrando nuevamente con una comprensión de esta imagen arquetípica. Lo importante es recordar cómo el ser humano se ata a la naturaleza del pecado. El pecado no como una situación, em, no como una situación eh, en principio meramente moralista, sino el pecado como una consecuencia del hombre haber deseado consumir del fruto del conocimiento, o sea, de desear saber. Y con este deseo de saber entra una, una condición, digamos, donde el alma humana eh, se vuelve pesada, que típicamente es como si el alma se vuelve pesada, densa, y imaginemos las nubes, tenemos muchas formas de nubes, una nube que no está tan cargada. Imaginemos que ahora esa nube se carga, se vuelve negra, oscura, y eso hace que la nube descienda. Hay un aspecto que nos determina cuándo realmente em, una nube, digamos, va a llover, ¿cierto? Es porque se vuelve muy negra y eso está relacionado con que la nube desciende. Y eso tiene que ver con lo que pasó en el alma humana cuando se insufló, se infló de deseo. Hizo que el alma se volviera densa. Y al volverse densa, igual que la nube, pues tiende a caer hacia la tierra y pierde la conexión con digamos, las esferas más altas de la atmósfera. Y eso no solamente como imagen, sino como un hecho real aconteció en el alma humana.
Así como una nube cargada no desciende de un momento a otro, por más que a veces nos parezca, hay un proceso de caída. Entonces, con este proceso de caída, y ya veíamos que eso tiene que ver con, en principio, cuando Yahvé o Jehová, el Eloja, que tiene como hábitat la luna, crea este ser humano eh, masculino, femenino, y luego viene que hace la división de los sexos, como está narrado en el Génesis. En ese momento en que se produce esa excisión, ahí ya es, digamos, el momento que está esperando Lucifer para insuflar la tentación en este primer ser humano. Entonces, al ver esto, y eso lo narran los mitos, los otros 6 Elohim, los otros 6 Eloja, los Elohim que ahora moran en el cielo, tratan de evitar esta caída y que el hombre pierda realmente la tarea esencial para la cual fue creado. Y entonces toman lo más pristino de ese ser humano, de ese primer ser humano que ellos han creado, y lo resguardan en la esfera del sol. Es lo que conocemos como el Jesús natánico o el alma natánica. Esa alma que no ha pecado es resguardada para que en el futuro en ella ahora pueda incorporarse al ser de Cristo. Eso lo vamos a retomar después, un poquito más adelante, si no hoy, dentro de 8 días. Entonces es resguardado y preparado frente a las consecuencias del hombre volverse denso y haber perdido el contacto con el mundo espiritual, haber perdido realmente la conexión progresivamente, que va a ir perdiendo la conexión con el mundo espiritual. De esta forma, frente a este pecado, para poder evitar que el hombre em, siga desviando su conducta, siga desviando su destino y no cumpla la tarea para la cual fue creado, es cuando Dios Padre coloca el dolor, la enfermedad y la muerte como algo que contrarresta. Es decir, sabemos que en común el dolor, la enfermedad y la muerte nos produce sufrimiento. Ambos aspectos generan sufrimiento en nosotros, físico y anímico. Y el sufrimiento a la vez nos conlleva a la conciencia. Imaginemos, siempre en el estado de nuestra inconsciencia, no sabemos lo que pasa, por ejemplo, en el sistema digestivo. Todo lo que se mueve en el sistema digestivo es inconsciente. Nosotros constantemente tragamos saliva y no nos damos cuenta. Cuando nosotros masticamos los alimentos, ahí podemos llegar a ser conscientes. Hay veces hay gente que no es consciente cuando mastica, pum, y traga y no se da cuenta tampoco, ¿cierto? Y a qué hora acabé y no se da cuenta a qué hora acabó la cena, por ejemplo, ¿sí? Nos puede llegar a pasar, tenemos mucha hambre, estamos muy preocupados, tenemos mucha premura, muchas cosas que hacer, uno puede comer muy rápido y no se da cuenta ni si comió, no comió, qué comió. Nos puede pasar, ¿cierto? Pero digamos que no nos pasa eso, no somos de esos seres humanos que nos vamos a arrastrar por los afanes de la vida. Nos sentamos, masticamos, pero una vez tragamos, generalmente no sabemos qué pasa. 7 segundos, ese bolo alimenticio está en el estómago y ahí no sabemos qué sucede, qué está haciendo los jugos gástricos dentro de nuestro estómago, cómo se descompone, tritura, ¿sí? Se destruye el alimento, de eso no somos conscientes. Generalmente, ahora vamos a mirar que hay momentos en que sí, no somos conscientes de esto, ni qué es lo que hace el páncreas, ni el hígado, ni la vesícula, ni cómo los órganos están actuando para procesar el tema metabólico de nuestros alimentos, de lo que hemos consumido. Sin embargo, hay un momento en que si lo que comí, por ejemplo, me ha caído mal, porque el alimento estaba pasado, estaba en descomposición, o simplemente no hubo armonía en los alimentos que combiné, o comí con mucho estrés. Yo siempre he sido no muy amigo de los almuerzos de trabajo, ni desayunos de trabajo, porque esa es la peor combinación. Generalmente uno va a unas reuniones que no son a veces amigables, ¿cierto?
no son cenas o desayunos que uno tiene con buenos amigos con los cuales va a conversar desinteresadamente y despreocupadamente, sino a veces son temas tensos, ¿cierto? De decisiones, de confrontaciones y uno está alimentándose. Seguro, casi siempre uno inmediatamente se empachó, como se dice, me empaché, se le inflamó el estómago, que uno como así con sobrellenura. Claro, en ese momento se produce no solamente el normal ácido clorhídrico, sino que además se produce una excesiva cantidad de ácido clorhídrico más otras sustancias hormonales que van a conllevar de que se genere una indigestión. Y en ese momento que se genera la indigestión, me doy cuenta que se ha generado una indigestión porque aparece el dolor. Y el dolor es el que me advierte, aquí hay una indigestión. Aquí pasó algo no adecuado en el sistema metabólico motor. Entonces, cuando aparece el dolor, yo tomo recién conciencia de mi metabolismo. Y uno inclusive lo dice, algo me cayó mal. Algo no me cayó muy bien, ¿cierto? Entonces, el dolor allí en la esfera inconsciente nos conlleva a una conciencia. En clínica, por ejemplo, uno de los signos muy importantes para poder determinar un prediagnóstico de un paciente es el dolor. Dónde duele, cómo duele, cuál es la intensidad, frecuencia, duración del dolor, ¿sí? Y eso va ubicando muchos datos importantes que puede ser. Ay, no, doctor, es que me duele toda la barriga. Bueno, pero ¿qué parte de la barriga le duele? Dice uno, ¿cierto? ¿Qué parte de su abdomen es el que le duele? No, no sé. Y ahí el médico la tiene difícil, ¿cierto? Toda la barriga me duele. Y dice el médico, esto ya sospecho que es esto, pero no es claro. Por ejemplo, con las apendicitis, cuando digamos que hay un síntoma y signo claro en la apendicitis, ¿no? Que el dolor está localizado en la parte derecha, abajo, inclusive bien abajo, no arriba en la parte debajo de las costillas, sino bien abajo, casi hacia la dirección de la ingle derecha, y además de eso se va a producir un dolor reflexivo en toda la pierna hasta la punta del pie. Ese es el dolor clásico de apendicitis. El médico va a decir, casi 100% sospecha de apendicitis. Pero cuando el paciente llega y dice, no, no tiene ese dolor reflejo hasta la punta del pie, sino que dice, no, me duele todo el estómago, lo toca por aquí, ay, lo toca por ahí, ay, lo toca por aquí, ay, en esta parte dice, ay, el paciente, ¿cierto? El médico dice, complicada la cosa, ¿cierto? Ahí la tiene difícil. Entonces, miren ustedes cómo el dolor ya en el área clínica es muy importante para determinar, ir guiando un prediagnóstico y mandar los exámenes pertinentes para aclarar cada vez más la situación. Entonces, el dolor, la enfermedad y la muerte, esta trilogía, cuando decimos, o yo he dicho de que Dios los coloca como medicinas, es justamente para llevar a que el hombre desarrolle conciencia. Desarrolle conciencia y pueda justamente encauzar. Si yo siempre sé que y vuelvo a colocar el ejemplo, los desayunos de trabajo, los almuerzos de trabajo siempre me dejan empachado, yo digo, venga, que esto no está muy bien, esta mezcla de comer y hacer reuniones de trabajo. Quitemos eso. O ciertos alimentos me pueden caer mal. Y comienzo a decir, bueno, yo desayuné y me empaché, ¿qué pasó? Venga, ¿qué sería? ¿La arepita, el huevo, el queso, el café? No sé, ¿qué sería lo que me cayó mal? Y me puede dar una guía para ir a determinar qué es. Bueno, quitemos hoy la arepa. Bueno, sigue el empachamiento. Bueno, miremos el huevo. No, pues no, el huevo tampoco, ¿sí? El queso tampoco. Finalmente quito el café y se me quitó el empachamiento. Es el café el que me está cayendo mal. El café generalmente no cae mal. Pero el café más estrés, más cortisol en nuestra sangre, eso sí es una bomba. Y ahí comienzo yo. Miren ustedes cómo uno lo puede ir guiando esto, ¿sí? En lo humano, en lo social, en las relaciones humanas. Yo tengo una conversación con alguien y de pronto, sin mucha conciencia, salgo y me voy. Pero de pronto en la noche comienzo a sentirme mal. Y se me viene la relación, el encuentro que he tenido con esta persona. Todavía no tengo conciencia. Digo, pero ¿por qué me siento mal? A ver, y me viene a la cabeza el encuentro con esta persona. Y comienzo a recordar el encuentro con esa persona y sigo recordando y sigo pensando y de pronto digo, caramba,
yo como que la embarré, ¿sí? El tono, la forma, lo que le dije, no debe haber dicho esto, me pasé y uno queda con un malestar anímico. Hay un sentimiento de malestar que me dice, venga, mm, se me fue la mano, contesté mal, el tono. Quizás no lo que dije, quizás lo que dije era justo, lo que dije era muy cierto, pero el tono no importa, lo que dije es cierto. ¿No? Entonces dice, venga para acá, el tono también importa, ¿sí? El tono también importa, porque el tono puede llegar a hacer daño, la forma en cómo digo yo algo. En estos días alguien me habló eh, golpeado, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué me habla golpeado? Es que yo hablo así. No, señor, yo no soy su hijo, no me hable así, le dije yo. Sí, sí, así que yo hablo así. ¿No? ¿Por qué me habla golpeado, señor? Me lo puede decir, sí, hablarme golpeado. Le dije, ya un señor ya grande, igual que yo. Entonces le digo yo, bueno, pero venga, no me hable golpeado, que yo no soy su hijo, ni que fuera su hijo para que me hable así. Es que yo hablo así, ¿no? Pues tiene que tratar de corregir su forma de hablar así. No tiene, porque yo hablo así, no tiene que seguir hablando así, porque genera incomodidad con su forma como habla. ¿Sí? Miren ustedes, ¿no? Y allí ese malestar que ya no es físico, es un malestar, inicialmente hablamos desde lo anímico, hablamos de malestar o de molestia o de incomodidad, me está diciendo que algo no está bien. Entonces, el dolor y la enfermedad nos han sido colocados primero como una advertencia, como una alarma que me permite tener conciencia de que algo no anda bien, ¿sí? Y la muerte en sí conlleva, ¿ustedes imaginan si nosotros, como somos hoy en día, nunca muriéramos? Imaginemos un dictador que se cree infalible y que puede pasar por encima de todo y de todos. Imaginen un Hitler eterno, un Mussolini eterno. Complejo, ¿cierto? Entonces la vida se vuelve finita porque, eh, por un lado, es un aprendizaje, es un stop a la existencia. Y así como conscientemente hacemos retrospectivas, podríamos hacer retrospectivas en el día a día, o en el bloque de la mañana, el bloque de la tarde, el bloque de la noche. Cuando yo tengo tiempo lo puedo hacer. Bueno, ¿qué pasó hoy? Al mediodía, hasta ahora. Luego en la tarde, cuando salgo, bueno, ¿qué pasó hasta ahora? Y luego en la noche, ¿qué pasó? Uno puede hacer retrospectivas, pero a veces no es fácil. A veces una sola en la noche es difícil, ¿no? No nos alcanza ni el tiempo para hacer la retrospectiva de todo el día. Pero digamos que podemos hacer con disciplina la retrospectiva. Y justamente la retrospectiva, uno de los ejercicios, uno de los, digamos, de los factores de este ejercicio de la retrospectiva es poder llevar a la conciencia mi quehacer en el día. Porque generalmente hacemos muchas cosas y no somos conscientes. Generalmente, hay personas que sí, los grandes iniciados sí, son conscientes de cada acción que hacen, de cada cosa que dicen, de cada cosa que piensen, de cada cosa que sienten, de cada actitud, pensamiento o acción que hacen, son conscientes. Pero bueno, nosotros no estamos en ese nivel, ¿sí? Hacemos muchas cosas y no nos damos cuenta. Entonces la retrospectiva nos ayuda a tomar conciencia de lo que hemos realmente realizado durante el día. Y la muerte realmente es una gran retrospectiva. ¿Por qué? Ahora volvemos a la imagen de la mujer adúltera. Recordemos que entonces Cristo está predicando en el templo, más o menos es otoño, como la época en que estamos ahora, septiembre, octubre, 6 meses antes del acontecimiento del Gólgota, donde el Cristo ofrenda su vida, su ser entero, para redimir justamente esto de la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Porque cuando el ser humano consumió el fruto del conocimiento, algo del ser del mal penetró en la naturaleza humana. De esto vamos a volver a retomarlo luego cuando vamos a retomar el tema del doble, que ya le dimos un buen tiempo cuando estuvimos estudiando acá en este grupo el doble. Y vamos a volver a retomarlo así como una retrospectiva pequeña, ¿cierto? Pero esa parte del doble en nosotros se incorporó allí. Esa parte del mal
se incorporó justamente en el momento del pecado original en nosotros. Por eso el mal no está afuera, el mal está dentro de cada uno de nosotros. Si afuera se ve como consecuencia. Entonces, el Cristo, la gran tarea del Cristo, eso lo vamos a mirar más adelante con más detalle, su tarea es redimir esto que el ser humano justamente coloca, porque ahora todo lo que el hombre hace, y esa es la imagen principal arquetípica, queda escrito sobre la tierra. Eso es lo que nos... ¿Qué escribió Cristo sobre la tierra? Ya dijimos, muy pocas personas se preguntan qué estaba escribiendo sobre la tierra, ¿cierto? Cuando es el único relato, en el Apocalipsis vuelve y habla de que escribió, pero ya es como el resucitado, no como el Jesucristo, el Jesús de Nazaret que escribe sobre la tierra. En todos los evangelios solo ese es el relato de que escribe sobre la tierra. ¿Qué escribió? No importa por el pronto. La cuestión es la imagen. Está predicando, está de pie, erguido, es el verbo. Uno puede imaginar que como un gran cantante, cuando un gran cantante canta, su voz impacta en nuestra alma. Y el que tenemos al frente es al verbo creador. Uno puede imaginar así como cuando un gran cantante, un Caruso, un Pavarotti, no sé, cualquiera de estos grandes cantantes, María Callas, canta, ¿cierto? El alma de uno, oh, eso inmediatamente uno tiene que mirar, pues, ¿no? Así cante en un centro comercial de la TV y a capela, uno inmediatamente mira porque su voz impacta. Ahora imaginemos la palabra del verbo, del Hijo Creador. Él habla, está allí predicando, mirando a estas personas. Y allí está cuando le traen a la mujer que acaba de ser sorprendida en adulterio y se la coloca en el medio con la ropa, yo me la imagino desgreñada, la ropa hecha jirones, la tiran ahí en medio de la pobre, atemorizada esa pobre, ese pobre ser humano, esa alma, y le dicen, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. ¿Tú qué dices? La ley mosaica dice, Deuteronomio 22:22, la ley mosaica dice de que tales deben morir lapidadas. ¿Tú qué dices? Y está erguido allí frente a todos. Y ahora este ser se erguido, perdón, se inclina sobre la tierra. Y con su dedo, no con un palito, con su dedo escribe sobre la tierra. Lo increpan, ahí están todos, fariseos, saduceos, escribas, el pueblo, esperando que diga la palabra. Imagine usted la imagen, todos tienen piedras en las manos, 2, 3, 4, ¿sí? Listos para que diga la palabra y sea lapidada. Y él está escribiendo. Y estos, entonces, energúmenos le dicen, ¿tú qué dices? Lo increpan de nuevo. Y él ahora se yergue. Imagínense ahora esa mirada del Cristo, del Dios solar, esa mirada que traspasa la naturaleza de cada ser humano, como la luz atraviesa un cristal, y les dice, el que esté libre de pecado, tire el primero la piedra contra ella. Y avergonzados, desde el más viejo al más joven, uno a uno, paticas en polvorosa van saliendo. Ustedes imaginan esa palabra, esa voz del verbo creador, con la mirada que penetra y traspasa cada alma humana, mirándolos. Y ahora sigue, vuelve y se inclina y sigue escribiendo sobre la tierra. Cuando no hay ninguno allí, ya todos se han ido, vuelve y se yergue por segunda vez y dice, ¿dónde están? ¿Alguno te ha condenado? Es las mismas palabras del verbo creador, la misma mirada ahora sobre esta mujer que yace con su ropa hecha jirones, sus cabellos desechados, ¿sí? Me imagino un mar de lágrimas. Ahora estas palabras tienen un efecto distinto en esta mujer. Ella ha comprendido, esta mujer comprendió. Es una mujer que sabía comprender, siempre comprendió las señales y los signos que el Cristo daba. Es María Magdalena.
María, la hermana de Lázaro, es la misma. Y esta mujer allí entiende el mensaje. ¿Alguno te ha condenado? Y ella va a decir, ninguno. Kyrie. Es la palabra que se utiliza en griego kiné. Kyrie, Señor excelso, Señor de señores, Dios de dioses, Señor y Rey y Dios mío, Señor y Dios mío, algunos lo traducen así. Entonces yo tampoco te condeno. Vete y desde hoy no peques más. Y aquí le da una gran responsabilidad a esta mujer. Vete y desde hoy no peques más. ¿Qué es lo que ha pasado en el alma de esta mujer? Ha llegado a comprender, esta escena ha llevado a que ella comprenda con las palabras del Cristo la esencia del pecado. No solamente de su pecado, sino la esencia del pecado. Podemos ver también la situación del Cristo como un juez que es sagaz, no se deja convencer, no se deja arrastrar por los juicios cerrados, es agudo, tiene criterio, es un juez que tiene criterio. Venga, usted me dice que esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué solo trae la mujer? Es un juez justo, porque si hay que lapidar a los dos. Y lo dice Deuteronomio 22:22, el varón y la mujer que sean sorprendidos en adulterio mueran lapidados. O sea, es la orden, la ley mosaica. Ahora vamos a entender un poquito esto de la ley, por qué esa ley así. Entonces, ¿qué es lo que la mujer comprende? Lo que la mujer comprende, no vamos ahora a adentrarnos qué escribió sobre la tierra. Alguien no puede decir, estaba escribiendo la palabra karma. Sí, no. ¿Sí? Sí y no. Lo que el gesto nos dice, la imagen arquetípica de escribir sobre la tierra, lo que le estaba diciendo a todos es, todos ustedes, seres humanos, todos sus pensamientos, todo lo que piensen, todo lo que sientan, todo lo que hacen, queda escrito sobre la tierra. Todo su actuar queda escrito sobre la tierra, sobre el corazón de la tierra, dice el Evangelio. Literalmente. Todo lo que ustedes hagan queda escrito sobre el corazón de la tierra. Y es la tierra la que pedirá compensación. Yo he venido al mundo para tomar todo el hierro que yace sobre el corazón de la tierra, pero todavía mi hora no ha llegado. Va a llegar 6 meses después, cuando Él se va a incorporar a la tierra como ser y va a convertirse en el espíritu, el yo superior de la tierra como ser espiritual. Entonces, esta mujer, la mujer adúltera, que es María Magdalena, entiende, pero ahora Cristo le dice, yo voy a asumir la parte del pecado que tú has dejado inscrita sobre la tierra. Yo la voy a asumir por amor. Por eso el amor y el perdón son dos aspectos centrales en todos los evangelios. No puede haber perdón sin amor, no puede haber amor sin perdón. Eso no significa reconciliación, como una vez lo dijimos, vamos a ver sobre eso después. Pero la situación está en que justamente falta un paso más, pero ahora Cristo le da una corresponsabilidad al ser que ha errado. Yo tomo la parte del pecado, inicialmente vamos a mirar que es inconsciente en ti. Ese pecado que es inconsciente. Yo tomo esa parte del pecado, pero tú comprométete a encauzar tu conducta sobre la tierra. Es una condición.
Es una condición sine qua non, o sea, tiene que darse para poder realmente entrar en este proceso de del, del, verdadero proceso del perdón. Y claro, cuando yo yerro o sea, cuando mi error es consciente, al ser consciente, yo tengo más, he actuado con libertad para poder actuar el mal. Por eso no todo el mal es igual. Aquí va algo que entre comillas, ¿sí? Y sabemos que eso es un, un factor que puede sumarle un plus o un minus a la culpa de una persona. Por eso viene el tema de si fue un menor o no es un menor el que cometió el crimen, ¿no? Aunque bueno, hay niños que ya tienen demasiada conciencia, ¿no? Eso es otro tema futuro de la justicia. Pero generalmente una persona menor de edad tendría menos conciencia frente a un acto criminal que a un adulto. Por eso hay una división a nivel de la justicia, ¿no? Si es un menor o si es un mayor. Inclusive entre menores lo diferencian si es menor de 14 o mayor de 14, menor de 18 o mayor de 18, entre menor de 14, entre 14 y 18 en adelante. Hay unas divisiones en la justicia penal frente a la culpa, porque está claramente establecido allí el tema de la conciencia frente al mal. Cuando yo obro algo mal y sé que lo que voy a hacer es malo, mi responsabilidad, eso que dejo inscrito sobre el corazón de la tierra, no puede ser tomado por el ser de Cristo, porque el mundo espiritual ha respetado nuestro libre albedrío. Hasta allá llega. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué es necesaria la muerte? Porque la muerte es una gran retrospectiva. Cuando nosotros atravesamos el umbral de la muerte, allí vamos a ver en imagen refleja todo lo que hemos pensado, sentido y hecho en la tierra. El efecto que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones hemos dejado inscritos sobre el corazón de la tierra. Por eso el simple hecho de pensar mal en alguien, ya eso es mal. Yo inclusive pensé mal, estaba pensando mal de esta persona. No tiene otra forma de decirlo, ¿no? Estaba pensando mal de esta persona. Ya tiene un efecto sobre el otro. Y tiene un efecto no solamente sobre el otro ser, eso lo digo con mucha conciencia, lo estoy diciendo, no solamente tiene un efecto sobre el otro ser, sino que tiene un efecto sobre el corazón de la tierra. Y lo estoy viendo conscientemente porque lo voy a retomar posteriormente. Porque si no entendemos esto, no entendemos el verdadero significado oculto, enigmático de lo que trae el perdón. ¿Qué significa realmente perdonar? Para la tierra y para el otro ser humano. Entonces, esta condonación, la palabra con, ¿sí? Donación es condonada, o sea, yo te dono esto, pero tú tienes que hacer esto, o sea, yo debo comprometerme. Por eso, por ejemplo, en la justicia restaurativa, uno de los 5 pasos es no volver, no repetición, la promesa de no repetición de mi acto eh, maltratador, de mi yerro, la promesa de no repetición. Entonces, el hecho de que el Cristo nos perdone no quita justamente, hoy lo digo, no quita justamente la consecuencia, porque en algún momento, consciente o inconscientemente, yo debería asumir la consecuencia de mi yerro. Es decir, el Cristo está diciendo, yo tomo en cuenta tu yerro, ¿sí? Yo quito lo que queda de tu yerro, ha quedado inscrito, si ha quedado o quedará inscrito en el corazón de la tierra. Yo lo tomo, yo me convertiré en el corazón de la tierra. Todo lo que tú hagas, va a decir en uno de los evangelios, me lo haces a mí. Todo lo que le hagas a mis hermanos menores, me lo haces a mí. Quien pisa la tierra con su zapato, me está pisando a mí. Está diciendo de lo que va a acontecer después del Golgota. Eso quiero retomarlo posteriormente.
Él se va a convertir en el corazón de la tierra. Y después del Gólgota, o sea, después de hace 2025 años, todo lo que nosotros hacemos de mal en el mundo, de hierro en el mundo, lo estamos inscribiendo en el corazón del Cristo. Y es ahora Él el que está dispuesto a perdonarnos si nosotros asumimos las consecuencias de nuestros hierros, si decidimos, determinamos modificar nuestro comportamiento. Y por eso es una condonación. Es justamente la palabra indicada, ¿no? Creo que fue Gisette que dijo, ¿no? Condonar, condonación. Yo debo hacer algo para poder repararlo, en la medida de lo posible, ¿sí? Y siempre lo será. Hay daños de daños, ¿cierto? Y es donde viene justamente la posibilidad de la muerte, pero la muerte nos trae una condición también, la nueva encarnación. De aquí es donde cobra el sentido de la reencarnación. ¿Para qué la reencarnación? Para poder entrar yo en una siguiente encarnación a subsanar mis hierros, los que no alcanzo a subsanar en esta existencia. Vendría posteriormente a poderlo hacer. Anteriormente, y aquí es donde viene la ley, quiero terminar hoy con esto, con esta imagen o con este tema, para poder, además del dolor, la enfermedad y la muerte, para poder encauzar la conducta del ser humano moral, la conducta del ser humano sobre la tierra, en relación con la tierra y los demás seres humanos, es lo que llamamos moral. Entonces, para poder encauzar la conducta, todo el aspecto moral del ser humano, es donde aparecen las tablas, aparecen los mandamientos, como una guía exterior que me permiten mantenerme en línea con lo ético, con lo moral, con no hacer el mal, con evitar hacer el mal. Y por eso ustedes van a mirar que el decálogo, los 10 mandamientos, están escritos en futuro posible. No deberías matar. No, no mates. No deberías matar. No deberías desear la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo. ¿Sí? Es decir, todo estado en futuro. No es presente ni pasado, es futuro. Hay algo ahí en el hebreo que coloca siempre, ¿sí? Algo en conjuntivo, ¿cierto? De una posibilidad futura que yo puedo asumir. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, los Elohim, y así se llamaban inclusive también, no solamente los Elohim del sol, los 6 Elohim, sino que cuando ya estos Elohim tienen demasiado que causar en el karma humano, dicen, venga, venga, organicémonos allá abajo porque es que nos está tocando mucho trabajo. Venga, creen ahí entre los más sabios un grupito que se van a llamar jueces. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces los jueces son los que administran justicia, pero los jueces deben ser intachables hasta donde sea posible, digo yo siempre, ¿cierto? Deben ser morales en su conducta para poder juzgar. Pero ellos se reunían, creaban un cuenco, un cáliz, y en ese cáliz se manifestaba la voluntad divina. No era que las determinaciones de juzgamiento derivaban de ellos como seres humanos. Ya vimos que Cristo dijo, ninguno de ustedes tiene autoridad, por más que sea doctor, por más que sea escriba o saduceo, no tiene autoridad para condenar a un ser humano porque ustedes tienen rabo de paja, lo digo yo en mis términos, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando con los doctores de la ley. Miren ustedes la anomalía que están generando. No juzgan al hombre y a la mujer, solo la mujer. Eso es una injusticia. ¿Y dónde está el otro culpable? No aparece. Digo, Cristo tiene un criterio muy profundo, muy, muy sensato como juez. ¿Sí? Entonces, no tienen autoridad. Ni yo tampoco la tengo, ¿sí? Para juzgar. Pero en ese cuenco espiritual, los Elohim, los dioses, manifestaban el designio para poder compensar el hierro que otro ser humano hacía. Claro, en la medida en que los seres humanos fueron perdiendo la conexión con el mundo espiritual, en esa medida ya no eran cuenco, sino que eran dioses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los seres humanos, como no tienen autoridad, como no tienen autoridad, como no tienen autoridad, entonces
de los designios y de las voces de la voluntad del mundo espiritual, sino de sus propios designios y juzgamientos individuales, con todos los yerros que puede tener nuestro juicio individual. Y eso es lo que les está diciendo: el que esté libre de pecado, tire contra ella el primero la piedra. Y uno puede imaginar cómo eso es como un espejo retrospectivo, donde uno ve todos los hierros y dice, huepuchiga, yo más bien me voy de aquí porque tengo rabo de paja y de pronto se me enciende, ¿cierto? Salgo de aquí con patitas en polvorosa. Entonces, ese es el sentido de la muerte, la pregunta que también se hacía: dolor, enfermedad y muerte como medicinas para contrarrestar el mal. Es lo que me permite justamente compensar el mal, porque tenemos una condonación y una corresponsabilidad. No haga el Cristo ahora me perdona el corazón de la tierra, Él me perdona y yo no hago nada. Y sigo pecando, como dicen, no, el que peque reza empata, vuelve y hágale, ¿no? No vuelva a tomar, como decía el vecino de niño, ¿no? Se emborrachaba y pegaba unas guayabos terribles, el señor amanecía el lunes enfermo y salía al antejardín diciendo, no vuelva a tomar, no vuelva a tomar, y cuando podía estaba nuevamente borracho diciendo lo mismo. Entonces, no es así, ¿no? El que peca, pesa, el que peca y reza, empata, ¿no? No, no se trata de eso. No es esto lo que nos está mandando el Cristo, sino asumir nuestro propio destino, nuestras propias consecuencias y encauzar. Yo puedo tomar tus hierros, que vas a comenzar a inscribir sobre mi propio cuerpo, sobre mi propio corazón, pero tú toma un comportamiento ejemplar de aquí en adelante. No lo vuelvas a hacer, no peques más. Entonces, en este sentido, el perdón trae este aspecto, ¿no? Trae este aspecto de que realmente implica un acto de conciencia. Luego vamos a manejar ejercicios. Vamos a llegar allá. No se preocupen que no vamos a quedarnos solamente dando la teórico del perdón, sino que vamos a tomar este tema. Y voy a plantear algunos ejercicios, no vamos a poder profundizar, porque cada caso, o sea, yo hablar de reglas más bien generales o ejercicios generales, porque cada situación de hierro y de perdón, de perdonarse, de perdonar a otros, de pedir perdón, es muy individual, tan individual como somos cada uno de nosotros. Y cada circunstancia hay que mirarla en su justa medida. Cada hierro individual hay que mirarlo en su justa medida, no pueden haber leyes universales en esto. Yo llegué al perdón no por la teología. Yo llegué al enigma del perdón después de escuchar sin exagerar, a muchas decenas de personas que iban a consulta, enfermos del cuerpo, del alma, y después de explorar, indagar en sus biografías, siempre aparecía el tema de perdonarse, de pedir perdón, de perdonar como causa de sus males, anímicos o físicos. Y entonces me di cuenta en ese momento, hablando de hace muchos años atrás, o sea, años 90, que realmente la terapia psicológica se convertía en una terapia espiritual. Y me di cuenta que salía de la psicología para entrar en la esfera de la teosofía. Y eso hizo que yo investigara sobre el perdón. Porque lo que sabía yo del perdón es que hay que perdonar. Perdone, perdone. Y lo que me ha dicho a uno, perdone. Pero ¿y eso cómo se come, no? Hay que perdonar. ¿Pero eso qué? ¿Cómo es? Tienes que perdonar, le decía a los pacientes. ¿Pero cómo hago eso? Sí, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo me perdono a mí mismo? Y estábamos en un dilema la persona y yo. Sí, entonces, bueno, eso me hizo que me comenzara justamente a interesar ahora de una manera renovada, nueva, sobre lo espiritual, y por eso digo, pase de lo psicológico a lo teosófico, en ese sentido. De eso vamos a hablar después, concretamente con ejercicios que pueden ayudarnos a este tema, porque siempre se nos dice perdone, perdone, pero ¿cómo se hace esto? Y es importante tener al menos algunos datos sobre los cuales uno puede comenzar a indagar. Bueno, dejemos por hoy allí. Continuamos dentro de 8 días. ¿Preguntas? Mónica, te levantó la mano. Mario, hablaste de reconciliación. Eh, o sea, no siempre hay una reconciliación cuando hay perdón. No, si podés por ahí aclarar eso. Claro. Em,
nosotros en nuestra cultura arrastramos cuando hacemos la similitud entre reconciliación y perdón. Y siempre pensamos que reconciliarse es perdonar. Y no siempre es así. Le voy a colocar un caso. Una mujer descubre que su marido le ha sido infiel con una persona muy allegada a la familia. Obviamente ustedes se imaginan el impacto de eso, ¿no? Un hombre ejemplar, moralista, pertenecía a una comunidad religiosa muy de esas estrictas morales, donde, por dicho, ni una motica de mugre debe estar en la ropa, o sea, así de estricto de lo moral. Y en medio de ese ámbito moralista, cultural que tenía la familia, este hombre le es infiel a ella. Y ella, pues viene todo el dolor, toda la crisis, el desgarro, rasgadura de vestiduras, como dice uno, arquetípicamente, todo el dolor. Y ella decide, entre comillas, que lo perdona. Es decir, decide seguir viviendo con él. Pero después de un cuanto tiempo, de un mes, ella se da cuenta de que le duele, de que le reprocha, de que le fastidia, de que le molesta hasta su presencia, de que lo está odiando. El hecho de volver a la relación con él es reconciliación. Y ya pensaba que la reconciliación significaba perdonarlo, pero se dio cuenta que al vivir con el sinvergüenza no había podido olvidar el, el daño que le había hecho, no solamente a ella, sino a toda su estructura familiar y social. Ella habló de eso conmigo y yo le dije, si no vas a poder perdonarlo, no es mejor que no convivan juntos. ¿Sí? Entonces, yo puedo perdonar a alguien. Yo puedo entender, comprender qué lo llevó a errar de esa manera con respecto a mí. Yo puedo entender que la biografía que ha vivido de maltrato, ¿sí? De abusos, lo ha llevado a que nos convirtamos en deudores. Yo puedo comprenderlo y puedo llegar a decir, claro, no tiene la culpa, como también este otro caso donde la madre le decía a sus hijos, al padre que les daba de látigos y los maltrataba físicamente, él no tiene la culpa. Es que a él le educaron maltratándolo, dándole garrote. Y eso conllevó a que uno de estos hijos no odiara a su padre, pero no podía olvidar el daño que le había causado. ¿Sí? Y podía comprenderlo, y él se lo va a decir en una conversación. ¿Te acordás cuándo? ¿Te acordás cuándo? ¿Te acordás cuándo? Y agradecer que no te odio gracias a mi madre. Y volví a decir, ¿te acordás cuándo? Y agradecer que no te odio gracias a mi madre. ¿Sí? Él logra perdonarlo, pero la relación de este hijo con ese padre nunca ha sido buena. O sea, nunca ha habido reconciliación padre-hijo. La relación padre-hijo no se da. Sí, un padre-hijo, pero no hay una relación. No hay reconciliación, pero sí perdón. ¿Sí? Entonces, yo puedo perdonar y no reconciliarme, puedo reconciliarme y no perdonar. ¿Sí? Y no necesariamente el perdón implica reconciliación. O a veces pensamos, lo que no han hecho creer es que perdonar es reconciliarse con el otro. No, señor. Yo lo perdono. Usted me hizo un daño a mí, yo le perdono su daño. Ok, listo. Borrón y cuenta nueva, pero hasta aquí llegamos. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la diferencia. Luego quizás lo podemos ver con más ejemplos, ¿no? Reconciliación parcial también. Ah, bueno, no. Claro, reconciliación parcial. Bueno, es que uno puede seguir siendo amable. O sea, ¿qué es reconciliarse? Volver a establecer una relación de vínculo con el otro. ¿Sí? Eso es reconciliación. Tuvimos un vínculo entre dos personas. Y ahora parcialmente puedo estar vinculado con el otro.
No, eso es un perdonar a medias, diría yo, ¿cierto? Igual que perdonar a medias. Te perdono, pero pues yo perdono, pero no olvido. Déjame mirar después que es típica frase nuestra, no perdono, pero no olvido. Ah, no perdonaste todavía, ¿cierto? No hay reconciliación a medias. ¿Tengo una reconciliación o no tengo una reconciliación? ¿Tengo un vínculo estrecho con otro o no tengo un vínculo con esa persona? Yo puedo seguir siendo amable. Buenos días, ¿cómo estás? Puedo seguir saludando a la persona. No hay tema porque no tengo rencor en mi corazón. Pero no implica eso de que yo tengo un vínculo nuevamente estrecho con esa persona. Es diferente esto, ¿no? Maite. Hola, buenos días. Mi pregunta es, si yo tengo un asunto con alguien y yo lo perdono, ya realmente está bien, yo comprendo de dónde salieron las cosas, todo lo que pasó, pero no tengo ganas de volverlo a ver, o sea, de que haya reconciliación, pero ni siquiera de decirle te perdono. ¿Eso es perdón también? O sea, aunque el otro no No, se entere que lo perdonaste, ¿no? no. Vamos a mirar esto, pero yo me he detenido estas dos veces en explicar el pecado original y entender que todos nuestros actos quedan escritos sobre la tierra y sobre el alma del otro ser humano. Si no entendemos eso, no vamos a poder entender qué significa perdonar genuinamente y entender el significado oculto, misterioso que tiene el perdón. Porque cuando realmente yo perdono al otro, pueda que mi perdón, generalmente, en un 98% de las veces, el acto genuino de perdón que yo hago sobre otra persona o sobre un hecho que me ha acontecido, va a tener un efecto mágico sobre el otro. Puede inclusive llegar a modificar su conducta. O sea, entonces yo sí tengo que, pero no es como muy soberbio decir, ok, te perdono. O sea, No, es que no es así, no es que no se trata de decir, ok, te perdono, o sea, no es tan sencillo. Vamos a mirar eso. Perdonar no es tan sencillo, ojalá fuera tan sencillo, es que es lo que nos han dicho, ¿no? Y las imágenes equivocadas, coloca una mejilla y pon la otra, una imagen equivocada arquetípica del Evangelio, de ese pasaje del Evangelio. No, ujú, ojalá fuera sencillo decir te perdono y listo. No, eso no es así. Es mucho más complicado. Vamos a mirarlo, ¿sí? ok. Pero también cuando perdono genuina, pues digo perdono genuinamente, es una redundancia inclusive, ¿no? Pero hay que utilizarla, esa redundancia. Perdonar genuinamente significa voy a verlo porque puede llegar inclusive a modificar el comportamiento del otro. Santiago, el primer mártir cristiano, lapidado, ¿sí? Bueno, lapidado Santiago, él en el momento en que está siendo lapidado, él perdona a sus verdugos. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, dice Santiago. ¿Y saben quién era el que estaba cogiendo esos mantos que se colocaban los fariseos y los saduceos y los escribas? ¿Saben quién había llevado a Santiago para que lo lapidaran? ¿Y quién estaba? No lanzó ninguna piedra, pero lo había llevado a justiciar y estaba aquí muy, muy contento recibiendo el manto de los otros para que los otros apedrearan con toda comodidad. Saulo de Tarso. Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y luego ese efecto del genuino perdón de Santiago va a permitir que Saulo se convierta en Pablo. Y por eso Pablo es para mí, el primer teólogo de la cristiandad, pero el primer gran, digamos, promotor del perdón, porque lo vive en su ser entero. Entonces, cuando perdonamos genuinamente, en un 98% de las veces algo puede pasar en el otro de transformación. Eso es lo misterioso del perdón. Eso lo vamos a ver después con varios ejemplos muy concretos y reales, no teóricos, ¿no? Como hasta ahora, sino reales, de cómo cuando yo perdono a otro, algo pasa realmente en la naturaleza del otro ser humano. Sí, le estoy quitando el peso de su hierro, gran parte del peso de su hierro. Y por eso es Ok. muy, muy llamativo como Santiago dice, ¿no? Cristo va a decir en la cruz, una de sus siete grandes frases en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase vamos a volver después, ¿sí?
Y Santiago va a decir, no le tengas en cuenta este pecado. No les tengas en cuenta este hierro. ¿Sí? Es muy bonito inclusive la frase, me parece que es muy hermosa, ¿no? Cuando yo peco, yo digo, Señor, no me tengas en cuenta este hierro, no me lo sumen, ¿no? Eh, Hacia mi destino, porque en el destino se va a mirar esto, ¿cierto? Se va a encauzar. Bueno, sobre eso volvemos luego. Pero alguien había levantado mal la mano, creo, alguien había escrito, Sí, hola Mario, Hola, te saluda Nidia. hola Nidia. Pues tenía dudas acerca de lo que tú habías dicho anteriormente, pero ahorita ya hablaste un poco más acerca de, pues, la frase que se dice, perdonas, pero lo haces por ti, para estar bien, que tu corazón, tu alma, tu espíritu esté bien, pero no sabía qué tanto influye en la otra persona que tú lo perdones, porque muchas veces eh, perdonas a la persona y la persona no sabe ni siquiera el daño que te hizo o que tú realmente lo perdonas, ¿sabes? O sea, no necesariamente tienes que ir con la persona que te lastimó y le dices, mira, yo ya te perdoné, ¿verdad? No, Entonces, sí. ¿cómo, cómo, o sea, si el perdón, tú perdonas a la persona, ¿qué tanto afecta o influye? ¿Tú perdonas a esa persona sin que esa persona lo sepa? Vamos O a es mirar, uno el verdugo de la otra persona al no perdonarlo? claro, sí, Mm, sí. Ahora, vamos a mirar ejemplos luego. Sí, yo claro. tengo que decir, ve, ya te perdoné. Eso el otro dice, ¿y qué? Pues, y yo, ¿qué me interesa? Va a Sí, decir el ¿y yo otro, qué te hice? ¿No? ¿y yo qué te hice? Y yo, ¿yo qué te hice? Va a pasar, o sea, ¿yo qué te Claro. hice? Ajá, ¿No? En las peleas de pareja, ¿no? No te hablo. Y yo te digo, ¿qué le pasó? ¿Qué mosca pasó por aquí? ¿No? Sí, es decir, el otro ni sabe que uno le hizo daño al otro. Y pasa muchísimas veces, ¿no? Pasa. sí. Por cosas inclusive que yo pasé y no miré. Ayer me O contaban, el incluso la domingo me persona contaba que una te hizo anécdota. daño Sí, por ya ejemplo, no está viva. no está viva, eso es otra cosa. También hablaremos de un par de ejemplos de esto. Sí, cuando la Gracias. persona ha muerto y se ha llevado consigo todo su hierro y todo el dolor que ha generado en otra persona. Eso también hay ejemplos concretos de esto y qué ejercicios podemos hacer, concretos también. ¿Sí? Natalie dice, reconciliación implica un trabajo de ambas partes y el perdón, un proceso individual. Sí, así es. La verdadera Ok. reconciliación es una cuestión de dos. Es decir, cuando yo afecto la relación con el otro, la confianza en el otro se destruye. Y no basta perdonar para que la confianza en el otro se vuelva a restituir. Es decir, volver a confiar en que el otro es fiable en su comportamiento. Pero eso Entiendo. implica de que yo debo hacer algo al respecto, no el otro, soy yo el que ha errado. Eso es parte en la justicia restaurativa. ¿Sí? Muchos chicos me dicen, pero ya lo abracé, lo besé, le llevé una torta y mire, este sigue haciéndome mala cara. Dice, ¿y qué quieres? ¿Qué más quieres si le diste un bofetón en medio de todo el público? ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿No? Gánate la confianza de esa persona nuevamente. Es decir, soy yo el que debo volverme confiable. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de una persona que robó en una empresa, supongamos, ¿no? O en la casa. Se da mucho esto, ¿no? Uno tomó algo, se lo llevó y se compró el yoyo, el trompo o la droga, lo que sea, ¿sí? Y resulta de que ya el papá dice, no puedo confiar a este muchacho, no hay plata por ahí, mire que este muchacho nos lleva la platica que uno por ahí, ¿cierto? La única manera en que yo me vuelva a confiable es que yo garantice de que no vuelvo a pecar más, no vuelvo a cometer el error, pero tengo que serme confiable. Y la confianza es algo que depende de mí, del que ha errado. Pero la reconciliación realmente es algo que implica desde ambos puntos. Y hay veces la Claro. relación, el vínculo se ha destrozado tanto que ya no va a va a poderse volver a establecerse un vínculo, porque ya todo está deshecho, totalmente. La relación, el vínculo está deshecho. Sí, hay sentimientos, los sentimientos que tuve siguen existiendo de amor y y digamos de compasión hacia el otro, pero de ahí en adelante ya se dañó, la persona no me es confiable, ¿sí?
Entonces no puedo predecirlo. Los seres humanos vamos a mirar esto, necesitamos algo de predicción con respecto al comportamiento de los otros. Jorge, Gracias. sí, con gusto. Buenos días, maestro y compañeros, ¿cómo están? Eh, yo entiendo una reflexión que me llega y quería preguntarte, para el sentido de perdón, coge un contexto muy especial cuando lo llevamos a la sanación, ¿sí? Perdón, sanación, para poder autoperdonarme. Y en ese sentido, llegar a una configuración kármica que prepare encarnaciones o mi propia matriz kármica en esto que realmente me transforme y me libere. Y entonces cuando hablo de libre albedrío, me confundo, porque en el perdón dice el que, no, el que esté libre que tire, entonces no estoy libre. Entonces, el ejercicio del perdón lo llevo a un proceso de sanar para liberarme. Y en ese sentido, poder evitar o irradiar la repetición de parámetros conductuales en la sociedad. No sé, así es como o sea, es un ejercicio que primero te lleva, antes de tener lo que estamos hablando de tener un conflicto o una situación que te incomode, como no estás libre, finalmente lo que te haya hecho, entre comillas, daño, que es el resultado de algo que anotaste en alguna vez sobre la tierra y sobre esto que tienes que empezar a volver a mirar como obligación. Entonces, en realidad, el perdón es primero hacia adentro. Si no tomamos la conciencia real de, esto lo hago como para ver en dónde es el ejercicio del perdón como filosofía de la libertad. O sea, el perdón para liberarme mediante un proceso de sanación personal. Entonces, quería era preguntarte en dónde seguramente lo puedo buscar en antroposofía para profundizarlo. Ese es como más el punto. Yo no he leído todavía Filosofía de la Libertad, pero es lo que siento, de que en realidad el perdón es toda una filosofía para poder llegar a transformar o a mejorarme como ser integralmente. ¿Me explico, maestro? Sí, 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 no, es así. El perdón tiene, el perdón es un ejercicio interior, no exterior. O sea, sí, claro, exterior también. Cuando yo compenso mi hierro, ¿sí? Cuando yo hago una reparación del daño que hice. ¿Sí? Ok. Digamos que externamente hay un gesto, pero el ejercicio en sí es interior. Es hacia adentro de mi ser. Entonces, si yo no llevo ese ejercicio hacia adentro de mi ser, no pasa nada dentro de mi ser y no pasa nada en el ser interior, o sea, en el corazón de la tierra. Por eso, no gratuitamente, Prokofiev, en su libro El significado oculto del perdón, habla del significado oculto del perdón. ¿Sí? Es algo allí maravilloso. Y porque está hablando de lo que está pasando en el mundo no visible, en el mundo etérico astral. De eso vamos a entrar después. Sí, porque sí, el hecho queda inscrito en la tierra. Alguien cometió un asesinato y eso quedó inscrito en la tierra. Pero algo también pasa en el campo etérico y astral, no solamente de mi ser, sino también del ser de la tierra, del daño que le he hecho a otro ser humano a nivel etérico y anímico, no solamente físico. Por eso Steiner nos amplía diciendo, no solamente tus comportamientos, también lo que piensas y sientes hace daño al otro. ¿Sí? Entonces, claro, aquí esta intuición que tienes implica un verdadero ejercicio de la filosofía de la libertad. Y digamos que uno podría decir, ¿y qué es esto de la filosofía de la libertad? Poder llegar a tener pensamientos autónomos, ser un verdadero libre pensador. Pero eso es convertir el pensar en un órgano de percepción, en un órgano en un órgano sensorial, el pensar como órgano sensorial espiritual, que ya vimos que tiene 3 niveles: imaginación, intuición, inspiración. Esos 3 niveles del pensar, cuando lo desarrollamos genuinamente,
ese pensar que veíamos en el otro curso, que es intelectual, abstracto, pensamiento lógico, matemático, él va realmente a llegar a, si lo logramos aplicar una filosofía de la libertad, él va a lograr entrar en el campo del imaginativo, en el campo inspirativo y en el campo intuitivo. Intuición, inspiración, imaginación. Son los tres niveles de ese pensar. Por eso es que Steiner, cuando le preguntan a Johann von Stein, doctorcito Steiner, siempre le hacía las preguntas duras, ¿no? Doctorcito Steiner, ¿y cuáles de sus libros es el que más va a durar? Porque estaba hablando Steiner de que todo libro tiene un fin, tiene escrito para un fin y para una época. Y Steiner, sin pestañear, dijo, mi filosofía de la libertad va a durar por lo menos 300 años. Y claro, cuando uno se adentra en la filosofía de la libertad, en estudiar este tema, que no es otro que el desarrollar una capacidad de pensamiento, y justamente eso lo llamamos conciencia, muy generalmente, ¿no? Pero conciencia implica tener un pensamiento que desarrolla esa capacidad perceptual, imaginativa, inspirativa, intuitiva. Son niveles, y hay de niveles a niveles. Hay de niveles imaginativos, hay de niveles imaginativos, hay de niveles, sí, hay niveles de profundidad en ese desarrollo. Entonces, hay de iniciado a iniciado, también se puede decir así, ¿no? Es decir, ¿qué tanto logro yo desarrollarme? Y en última instancia es esto, la conciencia. Cuando hablamos de perdón implica conciencia, la intuición que tienes es allí, desde esa capacidad de desarrollar mi capacidad de pensar, poder ver mucho más allá. Yo por eso digo, si uno tuviese conciencia de la consecuencia de mi pensamiento, de mi sentir y mi acto, yo muchas veces no lo haría. Por eso yo hace años llegué a una única regla moral. No tengo más. Con esto que hago, le hago daño a alguien, le hago daño a algo, al mundo, o me hago daño a mí mismo. Y si la pregunta es afirmativa para una de las tres, pues no lo hago. ¿Sí? Y eso tiene un poco que ver con la justicia. Y entonces ya vemos cuál es el sentido de justicia. ¿Y qué es pedir justicia? Yo todos los días pido dos cosas. Señor, no dejes que caiga en la tentación de la incoherencia, el único pecado que no me permito tener, ni lienal ni capital. Y el segundo es, Señor, dame luz para ser justo. Porque mi conciencia no llega hasta allá. O sea, mi filosofía de libertad llega hasta un cierto nivel. El Señor, por favor, siempre esté allí con tu luz, ilumíname para ser justo, no equivocarme en las decisiones. Bueno, Miguel, y creo que tenemos que hacer Euridia. Sí, buenos días para todos. Buenos días, Mario. A mí me viene la reflexión, Mario. Bueno, estamos aquí teorizando un poco, pero hace poco yo tuve la posibilidad de trabajar con una jueza de menores en el Instituto Reformatorio de Valle del Lili, donde están los menores de edad que cometen supuestamente delitos menores. Ella en una oportunidad me decía, cuando yo le decía que ella tenía que que dar un veredicto acerca de una sentencia, pues, acerca de un menor de edad que había cometido un delito. Y ella me decía que ella se cuidaba mucho de eso porque la cábala dice que, bueno, eso es una teoría que ella manejaba, ¿no? Pero la cábala decía que cuando un juez da una sentencia, el 80% de la culpa de esa sentencia se la lleva el que comete el delito. El 10% el juez y el otro 10% las personas que llevaron a votar por la sentencia. O sea, esos tienen un nombre. Acusadores, el ente Los acusador. acusados, exactamente. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, cuando hay un delito capital de envergadura, por ejemplo, una persona que mata a otra persona, en la, yo notaba que en la justicia restauradora algunos jueces trataban de lograr de que esa persona, lo pongo como un caso específico. Un adolescente había matado a otro adolescente por quitarle pues unas pertenencias. Y ese adolescente hizo todo su proceso de pagar pues su delito y al final la justicia restauradora lo llevó a que él abrazara a la mamá
del niño que había asesinado, ¿no? Proceso complicado, ¿no? Y sin embargo se logró, o sea, abrazó a la señora pues le dijo que lo perdonaba y todo esto, y al chico le disminuyeron la pena, pues. Yo me pregunto, bueno, en esos casos que son tan abultados, tan difíciles, eh, ¿qué papel juega el perdón, no? Porque uno se divorcia y uno perdona ciertas cosas, pero de una muerte, Una travesura. ¿qué sucede ahí, no? Muchas gracias. Esa era la pregunta. Sí, sí, justamente, si todo acto de justicia, entre comillas, ¿no? Todo acto de volver a esto, porque recordemos que es muy viejo, aparece en ejercicio de la humanidad, aparece como relato en el Antiguo Testamento, cuando el mundo espiritual pide que los hombres ayuden a compensar los hierros. Y aparece el aspecto de justicia, pero recordemos que esa justicia, esos jueces, creaban un cuenco como grupo colectivo para que allí se pudiese expresar la voluntad divina que ayudaba a la compensación, ¿sí? Del hierro. Lo que se busca es una compensación del hierro. Eh, el problema es cuando, en la medida de la separación del ser humano con este mundo espiritual, la justicia solo se aplica, como se dice literalmente, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, casa por casa. O sea, es una retaliación. Y vamos a mirar eso dentro de 8 días. En principio, sería lógico. A mí un mosquito me pica y yo hago esto. ¿Sí? Si yo no me quedo ahí, mosquito, venga, sígame picando aquí, ¿no? O me ofrendo, ¿sí? Para que el mosquito me chupe toda la sangre. Yo no hago, yo trato de matar el mosquito. Es decir, yo soy reactivo frente a algo que me hace daño. Eso es parte de que el hombre perdió la conciencia espiritual. Nos vemos reactivos frente a lo que nos hace daño. Pero justamente el aspecto del perdón como ejercicio de conciencia, es decir, caramba, ¿sí? Y hago algo en compensación, algo de reparación del mal hasta donde me sea posible. Por ejemplo, en este caso, el chico mató al otro chico, pues ese abrazo no le va a llevar a que le retorne el hijo asesinado. No va a volver. Pero si el chico ya tiene, esta juez que hizo muy bien su trabajo, me parece a mí, porque eso es parte de la justicia, llevar a que tenga conciencia del daño que hizo, que pueda magnificar, verlo, ¿sí? Esa conciencia, él puede decir, uy, sí. Y ese gesto se ve, ¿no? Eso puede verse cuando uno finge que uno se dio cuenta del error o no, o sea, se ve, ¿cierto? Eso es visible. Y entonces puede quitar algo del dolor del doliente. Y por eso el otro acepta el abrazo y lo perdona, ¿sí? Porque se da cuenta de que el otro no fue consciente, o sea, no. Muchas de estas cosas, inclusive un asesinato, a veces no es consciente, por eso la justicia habla de instrumentalización de los menores para asesinatos, que se utiliza mucho en nuestro país, ¿sí? Los entrenan, eso fue experto el señor Pablo Escobar, fue el que instauró los sicarios, el sicariato, instauró a niños donde los entrenaban ideológicamente y no hay conciencia, a excepción de los psicópatas. ¿Te acuerdas cuando se es psicópata, no? Ya es otra historia, porque el psicópata no siente culpa, sabe perfectamente lo que está haciendo. Es otro nivel, ¿sí? Entonces, allí ese aspecto, ojalá todo juez fuese como esta jueza, pero para lo que dices parece que conoce algo de lo esotérico, entonces busca hacer bien su trabajo, ¿no? No solamente juzgar. En última instancia, podríamos decir que en el caso de los niños delincuentes, es un fracaso de la cultura, es un fracaso de la sociedad. Que tengamos niños delincuentes es un fracaso de la sociedad. Creo que alguna vez les conté esto de la juez, de la inspectora de policía en Sao Paulo, cuando esta chica de 16 años con su novio eh, asesinan de una manera brutal a los padres de la chica, una familia multimillonaria, la chica con todo, ¿sí? Su gran carro, su gran mesada, es decir, y la chica
determina asesinar a sus padres con su novio. Y cuando le preguntan a la inspectora, bueno, inspectora, y cuéntenos, ¿y qué tiene que decir usted frente a este asesinato? Recuerdo que la inspectora dijo, ¿cómo llegamos a crear a estos monstruos? ¿Cómo llegamos? No cómo llegaron, cómo llegamos a crear estos monstruos. Y hay un libro muy poco conocido, creo yo, que se llama Padres Mártires. No recuerdo los autores. Son dos franceses, psiquiatra y psicoanalista, esposos, que trabajan décadas en el auspicio social, trabajan con el Estado en el auspicio social. Y en este libro describen cómo estos jóvenes criminales, delincuentes en general, llegan allá, son chicos de clase media, media y alta. Los relatos son, cada caso está tratan muchos casos concretos. Y llegan al final a decir de que esos chicos llegan a ser criminales por las condiciones sociales en que fueron educados. Por eso por eso el título Padres Mártires. Y lo describe, o sea, lo ejemplifican perfectamente. Entonces, eso está muy en boga con esta frase que dice la inspectora: ¿qué hemos hecho para crear estos monstruos? Ese es otro nivel, ¿sí? Porque es cultural. ¿Qué estamos creando para crear monstruos en la cultura? Sí, claro, por supuesto. Cuando analizamos, hay que mirar aquí la biografía individual y ahí es donde hay que desarrollar lo que decía Jorge, la capacidad del pensamiento del filosófico a nivel de la filosofía de la libertad, para poder llegar quizás en un marco muy de desarrollo espiritual, ver el karma de la persona. Diferente a alguien que llega como estos jóvenes que cometen crímenes, a una individualidad como Hitler, que encarnación tras encarnación ha sido un hombre conscientemente malo. Es otro nivel, ¿sí? Del mal. Y otro impacto además, pero quizás nos da el tema para hablar un poco de eso, de ese mal, que es un mal que no es meramente social, que humano, sino un mal a otro nivel espiritual y a otro nivel de la humanidad. Bueno, creo que sí nos da el tiempo para hacer lo artístico. ¿Y qué tenemos? ¿Qué me hizo? Hola, Ahí está, tengo Oscar. Eurigmia. Qué pena, Mario, Ah, pero... no, está súper bien esto acá. Sí. Oye, pero acá tengo un niño que está llorando atrás. Bueno, pues vamos a interiorizar un poquito de esto. Por acá tengo unos. Estamos escuchándolo en grupo. Hay unos como 6 padres aquí en la familia del colegio. Entonces vamos a hacer el ritmo, venga por acá, ya vamos a ir. Pero bueno, entonces nos ponemos en esa posición eurítmica que es frente con la almohadita de los pies, los deditos, ahí hacemos como una conexión, una línea. Entonces ahí estamos, derechitos. Y ahí vamos a hacer, yo pienso la palabra. Entonces, manos hacia arriba. Yo pienso la palabra, hacia el pie derecho. Lo hablo hacia la altura de la garganta, más o menos. Lo hablo. Abro el pie izquierdo y hacia la altura del corazón. Yo hablé. Abro la pierna derecha otro poquito. Quedo como en una X. Yo me busco en el espíritu. Cierro un poquito la pierna. Yo me siento a mí mismo a la altura de la coronita. Cierro bien las piernas. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Cerramos estas. Por aquí llegaron unas personitas. Empezamos. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Vamos con cuidado. ¿No?
Y este es solo el gesto sin la palabra. Vamos a hacer un aleluya. Solo vamos a hacer un aleluya. Las manos al frente. Nuestras alitas las vamos a activar, la parte de atrás. Con nuestra H. Ah, 7 L's. L, 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 L. Arriba. 3 L's. L, L, L. Recogemos esa sale. Esperemos un momentito. Por ahí, por hoy. ¿Quién nos ayuda a cerrar, por favor? Yo lo leo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Maite. Muchas Gracias a gracias. todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Semana. Y a Un todos. abrazo para todos. Chao, chao.